Esto y el estudio que les voy a compartir ahorita justo nos ayuda a contestar esas preguntas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, estas son las cifras de pobreza oficial del Coneval otra vez, 2010-2012. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a leer ahí, perdón, está un poco chico, pero las cifras son muy parecidas. Por ejemplo, si vemos cuántos pobres extremos hay, en el 2010 había 10.4% de la población. En el 2012, 2 años después, 9.8%. O sea, prácticamente no cambió y estadísticamente ni siquiera cambió la pobreza. Los pobres moderados, 35.8% de la población en 2010, 35.7% en 2012. Entonces, si uno ve estas cifras, y las tenemos de 2008 y las vamos a seguir teniendo mientras existe el Coneval, que bueno, ese es tema de otro costal, no sabemos, la verdad, si vemos estas cifras, pensaríamos que la pobreza en México no se mueve, que realmente 2008, 2010, 2012, los pobres siguen siendo exactamente los mismos, no hay absolutamente nada que hacer, no hay políticas públicas que funcionen, la verdad es que las cifras se mueven bastante poco. Los objetivos del estudio que les voy a presentar hoy son básicamente dos. Primero es medir la vulnerabilidad de la pobreza a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo a una población fija y puedo seguirla a lo largo del tiempo? ¿Qué puedo decir acerca de su movilidad de pobreza? Y segundo, dado los grupos que se van a formar, de cómo vamos a caracterizar esta pobreza, esta nueva forma de medir pobreza, vamos a decir qué caracteriza a cada uno de esos grupos. ¿Qué datos voy a utilizar? Voy a utilizar los datos de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares. Es una encuesta de casa, la realizan investigadores de la Universidad Iberoamericana, del CIDE en conjunto con investigadores de la Universidad de Duke, de UCLA, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad de Northwestern. Ok, esta es la ENVI, como se le conoce, es la única encuesta en México con representatividad nacional, urbano, rural y regional, regional según las regiones que marca el Plan Nacional de Desarrollo del 2002. Es una encuesta multitemática, a diferencia de todas las encuestas como tipo las de ingreso-gasto, del INEGI, que ven justamente los temas de ingreso-gasto, o las encuestas de salud que levanta el Instituto Nacional de Salud Pública. Es una encuesta que levanta información de distintas dimensiones del bienestar, pero en un solo instrumento. Es una encuesta, además, longitudinal, que justo, como comentaba Rebeca, con la encuesta que ella dirige de envejecimiento, esta es una encuesta que sigue a la misma población a lo largo del tiempo. No solo sigue a la misma población, sino que independientemente de que cambien de residencia, los vamos a buscar. Hacemos como una labor de detective para irlos a rastrear a donde se vayan, inclusive a los Estados Unidos. Del 2002 al 2005, la línea de base se levantó en el año 2002, del 2002 al 2005 encontramos que un poquito más de 3% de la población de nuestra encuesta se había ido a los Estados Unidos. Y dijimos, bueno, tenemos dos opciones, perderlos y que sea como parte de la atrición natural de una encuesta longitudinal, o seguirlos a los Estados Unidos y ver si los podemos encontrar. El éxito fue rotundo, encontramos a más del 91% de los que se fueron a Estados Unidos y los entrevistamos. Para el 2010 la tasa de migración fue un poco más alta y la tasa también de recontacto fue cercana al 90%. La línea de base, pues, entrevistamos a una muestra en el año 2002, aproximadamente de 34,000 individuos, divididos en 150 localidades en 8,400 hogares. Para el año 2010, que es la tercera ronda, tenemos aproximadamente 46,000 individuos, porque la idea es rastrear a los originalmente encuestados, pero entrevistar también a todas las personas que lo rodean y con los que ellos viven. Entonces, la muestra exponencialmente está creciendo de forma natural. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en este estudio? Vamos a utilizar la misma metodología del Coneval para medir quiénes son pobres y quiénes no son pobres, pero vamos a definir a 4 grupos y vamos a estar utilizando esta información longitudinal que tenemos en la ENVI. Vamos a definir a un grupo que le vamos a llamar pobres crónicos. ¿Quiénes van a ser los pobres crónicos? Son aquellas personas que en los 3 periodos, en las 3 rondas que tenemos de la ENVI, 2002, 2005 y 2010, fueron pobres, según la metodología del Coneval. Entonces, son personas que siempre han sido pobres. Los vulnerables son aquellas personas clasificadas en pobreza en 2
de los 3 periodos. Fueron pobres en 2 periodos, pero en uno no. A ellos les vamos a llamar los vulnerables. Los pobres transitorios son aquellos que solo presentaron condición de pobreza en un solo periodo y en 2 no. Y los no pobres son aquellas personas que no fueron pobres en ninguno de los 3 periodos. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 grupos en los que nos vamos a estar enfocando y de alguna manera lo que estamos haciendo es medir una pobreza un poco distinta al Coneval, porque el Coneval mide en un solo momento, en un corte transversal, cuánto es el número de pobres, como ya vimos. Lo que vamos a estar midiendo aquí es una misma población que le pasa a lo largo de 10 años. Entonces, estamos midiendo una pobreza más de tipo estructural y menos coyuntural. Híjole, espero que vean. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como saben, tenemos 2 líneas, la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar. Entonces, se pueden definir pues, los pobres extremos o los pobres moderados. Les voy a presentar resultados de ambos, pero lo que vamos a estar haciendo es pobreza crónica, aquí es pobre, pobre, pobre. Pobreza vulnerable fueron los que fueron pobre, pobre y no pobre, o pobre, no pobre y pobre, pero los que fueron, en todo caso, en 2 estadios pobre. Pobreza transitoria solo en uno de los 3 rondas, y esas son las posibles combinaciones, y los no pobres. Entonces, esto es esquemáticamente nada más para que vean cuáles son los grupos. Sí hay unas diferencias que estamos haciendo a la medición de la pobreza. La primera es que en lugar de utilizar ingreso, que se mide en el eje de las Y's, vamos a utilizar gasto. Estamos convencidos que el gasto aproxima mejor el bienestar de la población y además está medido con mucho menor error que el ingreso. Entonces, utilizamos gasto en lugar de ingreso. Utilizamos también estas 2 dimensiones, línea de bienestar y línea de bienestar mínimo. La información con la que se cuenta para estimar acceso a la alimentación, pues no existe sino a partir del Coneval del año 2008. Entonces, para las 2 primeras rondas, 2002 y 2005, no contamos con esa información. Entonces, se hacen imputaciones a partir de la información que sí se recolecta en la tercera ronda. Entonces, esas son las únicas como aclaraciones que quisiera hacer de por qué pudiera ser la información distinta esta a la que se tiene en el Coneval. Sin embargo, les voy a presentar aquí los datos de la información oficial de pobreza con Coneval y cómo compara con la información que se estima en la ENVI antes de pasar a las transiciones. Si ustedes se fijan, población en situación de pobreza, Coneval reporta en el 2012 que hay 46% de la población. Con la ENVI en el 2009 tenemos 56%. Obviamente la ENVI 2009 está muy cercana a la crisis del 2008 y por eso probablemente también es mucho más grande. Pobreza moderada 35 y 46, pobreza extrema 11 contra 10, la capta bastante bien. Vulnerable por carencias 28% contra 25%. Vulnerable por ingreso, 6% contra 10, y población no pobre y no vulnerable, 20 contra 9%. ¿No? Esa es una de las que tenemos más alejadas, pero sin embargo vamos a estar enfocándonos en los pobres. De cualquier forma, lo importante aquí es que vamos a estar haciendo comparaciones de la misma manera, con la misma metodología, en la misma encuesta a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados? Vamos a los primeros resultados que tienen que ver con la transición de los grupos con gente que está abajo de la línea de bienestar. La línea de bienestar es la más alta, la que está más arriba, la que define al grupo de los naranjitas. ¿Ok? Pobre crónico moderado. Aquellos que siempre están en el recuadro naranja, los 3 años, es 25% de la población. Pobre vulnerable, 23.6% de la población. Aquellos que son pobres dos periodos de los 3 que hay. Pobre transitorio, aquellos que son solo 1, es 24% de la población, y no pobre, 26% de la población. O sea, casi dividido un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto de la población. Entonces, si estamos estudiando la pobreza en un periodo mucho más largo, en lugar de ser pobres 1 de cada 2, como dice el Coneval, pues aquí es 1 de cada 4. ¿No? Esa sería una, por ejemplo, de las interpretaciones. Con la línea de bienestar mínimo, y este es muy interesante porque aquí sí es muy distinto. Con la línea de bienestar mínimo, nosotros acuérdense que teníamos en pobre crónico extremo, aproximadamente siempre nos presenta el Coneval un 10%, 11% de la población. Aquí, gente que está en pobreza crónica extrema
en los 3 años es solo 1.5% de la población. Pobre vulnerable extremo, tenemos el 5% de la población, los que aparecen 2 veces de las 3. Pobre transitorio extremo, 16.5% de la población, o sea, los que aparecen una sola vez. Y no pobre extremo, casi 77% de la población. Entonces, si las políticas que está actualmente llevando a cabo el gobierno se están fijando en el diagnóstico que está haciendo el Coneval y los niveles de pobreza y están dirigiendo una estrategia muy grande como la cruzada contra el hambre, contra principalmente los pobres extremos que tienen carencia alimentaria, que son aproximadamente como 8% de la población. Aquí lo que nos está diciendo este estudio longitudinal es que no es necesariamente 8%. Los indigentes, los que consistentemente son pobres a lo largo del tiempo, es 1.5. Ok, a manera de resumen hasta aquí, tenemos que primero sí hay movilidad en México. La probabilidad de ser pobre extremo y quedarte como pobre extremo es menor al 2%. 2, la probabilidad de ser pobre moderado y quedarte como pobre moderado es 25%. La probabilidad de caer en la pobreza, dado que no eres pobre, es 25%. Y la probabilidad de caer en pobreza extrema, dado que no eres pobre extremo, es 16%. Ahora, lo que vamos a hacer en esta segunda parte del estudio es decir, bueno, ok, ya tenemos quiénes son los grupos, vamos a ver qué características determinan que las familias estén en cada uno de los grupos. Y esto nada más es una probadita por el tiempo que tenemos aquí, pero con la ENVI se pueden hacer todo tipo de características, desde indicadores que tienen que ver con salud, hasta indicadores que tienen que ver con migración, educación, repetición, shocks económicos, etcétera, ¿no? Hay un montón de información. Vamos a ver, primero tenemos aquí los 4 grupos. Tenemos pobre crónico, vulnerable, pobre transitorio y no pobre. Estos son 5 minutos, ya voy a trabajar. Ok, ¿qué nos dicen? Aquí lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de una persona estar en cada uno de los grupos y qué determina esta probabilidad. Entonces tenemos que, por ejemplo, a mayor número de gente en el hogar, con todo lo demás constante, obviamente aumenta la probabilidad de ser pobre, más de ser pobre crónico. A medida que tienes más gente productiva, más gente en capacidad de trabajar, con mayor edad, de 13 y 17 y luego de 18 y 25 y luego de 26 a 45, disminuye la probabilidad de estar en pobreza crónica. Cuando vemos, por ejemplo, los no pobres, y se los voy a decir nada más, aquí vamos a comparar si quieren, los de pobre crónico con no pobre para que sea más rápido y se lleven por lo menos un mensaje. Los no pobres igual, o sea, a medida obviamente que aumenta el número de gente productiva, aumenta la probabilidad de no estar de ser no pobre, ¿ok? En términos de educación, exactamente lo mismo, a medida que aumenta la escolaridad de las personas, disminuye la probabilidad de estar en pobreza crónica y aumenta, obviamente, la probabilidad de ser no pobre. Y esto es más fuerte, obviamente, a medida que nos movemos de aquí hacia el grupo de los no pobres. Siguiente, tiene que ver con variables que típicamente se usan para encontrar a los pobres. Si la gente obviamente acarrea agua, mayor la probabilidad de ser pobre crónico, menor de ser no pobre. Y aquí, las variables que tienen que ver con trabajo. Si los miembros del hogar, a medida que mayor miembros del hogar tienen trabajo, obviamente menor la probabilidad de estar en pobreza crónica y mayor la probabilidad de estar en el grupo de los no pobres. Pero a medida de que ese trabajo es de mayor calidad, es de tipo formal, mucho menor, o sea, pero 4 veces más la probabilidad de no estar en pobreza crónica y enorme también, 19.7 aquí %, la probabilidad de estar en el grupo de no pobre.
Conclusiones. La pobreza se asocia con perceptores dentro del hogar. A mayor número de perceptores en el hogar, menor la pobreza, lo que se asocia con políticas públicas de generación de empleo y de ingresos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, pues tener mejores empleos y tener mejores empleos mejor pagados. La pobreza y sobre todo la cronicidad de la pobreza se asocia con la escolaridad. A mayor escolaridad, menor pobreza, y también a mayor escolaridad, menor probabilidad de caer en la pobreza o en la vulnerabilidad, lo que se asocia con qué tipo de políticas públicas, con políticas públicas dirigidas a la inversión en capital humano. Y esto solo es un paréntesis por aquello que quieren cambiar el programa de oportunidades. Tercero, el trabajo y el trabajo formal en particular son variables claves para la reducción permanente de la pobreza, por lo que se recomiendan políticas públicas que aumenten el trabajo formal y no políticas públicas estilo PET. Los pobres crónicos extremos son menos del 2%. Para ellos que se requieren políticas públicas dirigidas, integrales, no solo de ingreso y de ingreso temporal, sino también, obviamente, como las políticas tipo la Cruzada contra el Hambre, que buscan abatir el hambre. Para los vulnerables, debieran haber políticas que mejoren definitivamente los ingresos permanentes de los hogares. Y finalmente, para los pobres transitorios se recomiendan políticas de empleo temporal que ayuden a mitigar esos cambios chiquitos pero drásticos en sus ingresos que los hacen que caigan justamente a la pobreza cuando normalmente no están dentro de la pobreza. Muchas gracias. Raza en América Latina, de Edward Telles, de Princeton University. Él es profesor en sociología en dicha universidad, director del proyecto sobre etnicidad y raza en América Latina, proyecto Perla, y director del Centro de Migración y Desarrollo. Es doctor por la Universidad de Texas en Austin. Gracias, doctor. Perdón. Como que no traigo mis lentes. ¿Dónde está tu slideshow? Slideshow. Es que está todo en español. ¿Dónde está el slideshow? ¿Su presentación cuál es? Es esta, bro. no, No, esta es la Perdona. estaba en la que estaba aquí, pero ya no está ahí. En la web. Está en el desktop. Está en el desktop. ¿Ah, sí? ¿Esta? Presentación. Aquí está. Ok, gracias. Qué bueno que lo encontraron. Gracias por invitarme a SOMEDE y Universidad Iberoamericana. Voy a tratar de hablar español, aunque no es mi idioma principal, pero creo que podemos ahorrar un poco de tiempo. Hoy en la mañana también llegamos a la 1:30 de la mañana, se atrasó el vuelo, pero no pude dormir y decidí cambiar mis slides. Decidí, este panel es sobre México, entonces estoy hablando sobre América Latina. ¿Qué es eso? Entonces enfoqué más en América Latina y también traducí todos mis slides o mis transparencias a español. Entonces, mi español escrito especialmente está poco inestable y tiene un poco de portugués e inglés, tal vez van a encontrar, pero creo que el énfasis es en el castellano, que creo que es el idioma principal aquí. Ok.
El proyecto de Perla es el proyecto sobre etnicidad y raza en América Latina, que inicié en 2008 con colaboradores que yo tengo en México, en Perú, Colombia y Brasil. Y en México son Regina Martínez Casas del CIESAS, Cristina Su de la Universidad de Colorado, y Miku Tanaka Saldivar, que era de la Ibero y es de la Universidad de California en Santa Bárbara, y René Flores, que está en Princeton. Y también en los otros 3 países teníamos un grupo multinacional y multidisciplinar. Básicamente se trataba de encuestas que hicimos en 2008 y ahora estamos empezando a tener hallazgos que puedo presentar. Y yo no soy experto precisamente en México, por eso dependo de mis colegas mexicanos. He trabajado mucho sobre la cuestión racial en Brasil y me he cambiado a México, claro que me interesa mucho y espero ser fiel a las preocupaciones de mis colegas mexicanos. Las encuestas de Perla, básicamente, estos son 6 hallazgos que encontramos en general. La clasificación étnica en los censos o encuestas puede ser medido de varias maneras y dependen las preguntas, las categorías y quién responde. Y también cambian en el tiempo. Esto afecta el conteo de la población y estimativas de desigualdad. También una cuestión innovativa es el color de la piel que mesuramos a través de los encuestadores. Es un factor importante en la desigualdad en casi toda América Latina, aunque no ha sido reconocido o estudiado, y hasta cierta forma era tabú cada vez menos. Desigualdad por etnia o colores independiente del origen de clase, estatus socioeconómico. Y también tenemos unas preguntas sobre actitudes étnicas, y hay bastante, parece que apoyo en este momento en varios países de América Latina a movimientos negros e indígenas y políticas multiculturales. Y también hay un reconocimiento entre la población de discriminación por etnia o por color. Okay, voy a empezar. ¿Por qué los demógrafos deberían estudiar etnicidad en México? Creo que, por ejemplo, la cuestión de pobreza que la doctora Turel nos habló, estoy casi cierto que extrema pobreza es en grande parte son indígenas. Y siempre hay un problema de quien es indígena, y eso me quiero dirigir. Pero los censos mexicanos tienen una riqueza en esta cuestión que incluyen información sobre indígenas desde 1895. 15% de la población mexicana es indígena por autodeclaración según el censo de 2010, pero la área ha sido dominada por antropólogos, a pesar de los ricos o los buenos datos que tiene sobre indígenas. Pero hay que tener cuidado, hay que analizar estos datos, porque es complicado por la fluidez de las categorías de quién es indígena. Pero quería decir también que eso es un desafío, pero no debe ser usado como excusa de no estudiar el tema. Ahora las preguntas de 1895 a 2010 tenemos una serie en casi todos los censos de qué idioma era hablado por la población mexicana. Y en 1921 era la excepción, se preguntó cuál es su raza, y esto es al final de la Revolución Mexicana, y donde había mucha preocupación todavía con la cuestión de raza en los países de América Latina y las cuestiones del desarrollo. Y ahí se preguntó si usted es mezclado, blanco, indígena o otro. Y se introdujo en 2000 la autodeclaración de la pregunta indígena. Pero se cambió la pregunta. De 2000 era, ¿usted se identifica como náhuatl, mixteca, maya, zapoteca o otro grupo indígena? Y la respuesta era sí o no. 2010 dice, de acuerdo con su cultura, ¿usted se identifica como indígena, sí o no? Y aquí tenemos una serie de las proporciones de la población en México que eran considerados indígenas en los diferentes países. Y puedes ver que
hay una disminución en general hasta 2010 y de repente hay lo que nosotros llamamos un salto identificatorio, que la población aumentó a casi 15% de la población mexicana que se considera indígena. Y claro que en 1921 la pregunta era completamente diferente y los indígenas eran casi 30%. Ok, esta transparencia y la próxima me la prestó Regina Martínez Casas, que está trabajando, y en este caso con Olivier Barbary, que es un demógrafo francés que está estudiando la cuestión con ella, y por eso la transparencia está en francés. Pero básicamente puedes ver en la última barra que el total de la población mexicana subió de 6.1% a 14.9% de la población mexicana. Claro que esto no es por un proceso demográfico, no de repente en 10 años no tuvieron 20 hijos cada uno y no empezaron a vivir mucho tiempo todo eso. Pero es una cuestión de identidad. Entonces eso hace la cuestión étnica diferente, porque en América Latina, especialmente con narrativas de mestizaje y la mezcla de razas, ha habido quién es indígena ha cambiado durante el tiempo, y esto es en parte por un multiculturalismo y una identificación con movimientos indígenas y otras preguntas. Ahora puedes ver en las otras barras que esto ha cambiado, ha cambiado en todo, independiente de dónde vive la gente, si es en locales donde hay indígenas o no, y por la edad y por el tamaño de la población. Ahora si tú ves en las ciudades grandes, 100,000 habitantes o más, ahí hubo un salto inmenso de 1.1% a 6.5%. Casi 6 veces aumentó la población que se considera indígena. Y esto solo para mostrar este dato que todavía sigue la pregunta sobre qué idioma habla a cada persona mexicana, y ahí se notó 64 idiomas indígenas en el censo ese fue el conteo de 2005 de la población mexicana, y ahí podemos ver por ejemplo el tipo de análisis que se puede hacer, y ahí tenemos los 62 lenguas indígenas y donde hubo crecimiento, aumento o declinio o una extinción acelerada en algunos casos. Ok, el concepto de indígena es fluido. ¿Quién es indígena? Depende del indicador, idioma, apariencia, rasgos culturales, autodeclaración. ¿Quién clasifica? Si es autodeclaración o es clasificación por otros. La pregunta y las categorías. Por ejemplo, se pregunta, ¿usted es indígena o usted es mayo, zapoteca, náhuatl o un otro grupo indígena? Y el censo mexicano ha usado idioma y autodeclaración. Okay. Yo me interesé por el tema porque empecé a ver los censos de toda América Latina sobre la cuestión étnica. Y me di cuenta, yo y otras personas, trabajado con otras personas que también, como Fernando Urrea de Colombia, que vieron que las preguntas varían mucho de país a país, entonces no hay una consistencia. En Brasil su color o raza entonces mezclan color y una de las categorías es indígena, entonces mezclan la cuestión indígena con eso. Usted se considera eso negro, las categorías son negro, afrodescendiente, indígena, etc. ¿A cuál grupo étnico pertenece? En Guatemala, y Guatemala pregunta como 24 grupos indígenas, incluso ladino y afrodescendiente, y 22 grupos, casi todos son grupos mayas. Según su cultura, pueblo, rasgos físicos, ¿usted eso se considera? En Colombia preguntaron eso. En Colombia la pregunta era como la de Costa Rica, ahora usted pertenece a la cultura. En Colombia en 1993 se preguntó, ¿usted pertenece a la cultura afrodescendiente o la cultura sanraizal, palenquero, afrodescendiente?
y era como a menos de 3% de la población se consideró de esas culturas, y cuando se cambió la pregunta y se agregó rasgos físicos, aumentó mucho la población a 12% que se consideró afrodescendiente. Y en algunos países se hace cuestiones separadas sobre indígenas y afrodescendientes. Y las categorías varían de país a país. Ok, las encuestas de Perla eran encuestas nacionales de México, Perú, Brasil y Colombia en 2010, y sobre muestras de indígenas en México y negros en Colombia. 1,000 personas en cada país y diseñadas por estos colaboradores de los 4 países. Además de esto, había una encuesta, que esto es dato público, una encuesta, un módulo étnico que se agregó al afrobarómetro, que se puede analizar casi todos los países de América Latina, excepto a Cuba. Ok, aquí uno de los ejercicios que teníamos en las encuestas de Perla es tratar de ver qué es esta población indígena, quién está en esta población indígena en México. Claro que en México había preguntas también sobre mestizo, blanco, hasta quién es negro. O sea que la cuestión negra o afrodescendiente en México ha sido casi ignorada, porque, aunque hubo más de 200,000 esclavos de África que trajeron a México, pero es una población que es clasificada como negro afrodescendiente, es relativamente pequeña en México, y el enfoque ha sido en el grupo, en la población indígena. Bueno, aquí en el Perla enseñamos que depende del indicador, y eso todo en 2010, dependiendo en el indicador que se usa, tienes diferentes estimativas. Y la primera, por ejemplo, 8.8%, si el entrevistador clasifica a la persona, y luego se usa si la persona se autodeclara, es 11.9%, si es su idioma materno, es 12.4%, si los 2 padres eran indígenas, es 13%, y sigue con diferentes indicadores. Aquí si se autodefine como maya zapoteca, es 19.4%, que es la pregunta que se hizo en 2000, y cuando hicimos la encuesta de 2010 todavía no teníamos la nueva pregunta del censo de 2010 de México para agregar. Y luego la última, 44.1%, aunque puede ser considerado bajo, es la población que se considera tener antecedentes o ancestores indígenas. ¿Okay? Esas preguntas es interesante, porque esta última pregunta, por ejemplo, la usaron en Argentina y Uruguay. Si usted tiene ancestros indígenas o afrodescendientes, y tal vez porque hay tan pocos querían aumentar la población. Y estas preguntas todas se usaron en varios países de diferentes maneras. Entonces, comparar un país a otro con población indígena o población afrodescendiente puede variar. Y igual hicimos en Perú. En Perú encontramos hasta más variación usando la pregunta que el barómetro de las Américas usa, que es: ¿usted se considera blanco, mestizo, negro, mulato, indígena o otro? Usando esa pregunta, era menos del 5% se clasificaba como indígena en Perú. Pero si usas otras preguntas, por ejemplo, si usas la pregunta que se ha usado en Perú en el ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares, todavía no tienen la pregunta en el censo. En el ENAHO, que es 25% se considera indígena, y la pregunta es: según sus tradiciones o cultura, ¿usted se considera indígena? Entonces, es mucho menos o puede ser más de lo que mucha gente se puede esperar dependiendo del indicador. Y aquí podemos ver para México y Perú
quién se considera indígena, y la palabra es indígena, que es usado en varios países, en Brasil y Colombia y en México, entre personas que hablan o que se consideran quechua, o que se consideran quechua o aymara. Por ejemplo, aquí en el caso de México, 4 pueblos indígenas, y claro que estos datos es una muestra muy pequeña, entonces tiene mucha posibilidad, tiene mucho error, puede tener mucho error de confianza. De las personas que se consideran, de las personas que se consideran náhuatl, por ejemplo, 55% de ellos también se consideran indígenas. De las personas que se consideran maya, 10%, poco más de 10% se considera indígena. Entonces esto puede variar de grupo a grupo. En el extremo, en Perú, como se esperaba, también esperábamos. La idea es, hay un libro que se llama Mestizos Indígenas, que creo que muestra esto muy claro, que la gente puede ir de una categoría étnica a otra fácilmente. Y es el caso de los quechuas, por ejemplo, 12% de la gente que se considera quechua también se consideran indígena. Pero en el caso de los aymara, casi la mitad se considera aymara. De los que hablan quechua, 60% se considera indígena y 70% se consideran aymara. Ok, entonces, solo para mostrar, entonces, también vimos la desigualdad, era una cuestión que estábamos preocupados. Claro que si tú ves, por ejemplo, enfócase en México, que los no indígenas, usando la encuesta de Perla que tiene 1.500 datos, los indígenas tenían más bajos niveles de escolaridad que los no indígenas, y esto era muy claro. Y eso es en el censo mexicano, se puede identificar quién es indígena, y el resto de la población no tiene más distinción por etnia. Entonces esto es bastante claro, pero la innovación que teníamos en Perla era esta paleta de colores, que el entrevistador cuando llegaba tenía su paleta de colores y veía la cara de la persona y trataba de asociar uno de esos colores a la cara de la persona. Y eso es algo innovativo, pero este ha sido, y la gente se ríe muchas veces, pero sabemos que esto es una manera de estratificar la población, y que la gente piensa, tú sabes que México, yo sé, ves las novelas y ves lo que la gente dice cuando el bebé nació, es muy blanquito, qué pena, salió medio morenito. Esas cuestiones casi no se hablan, excepto en ocasiones especiales, pero es una manera de estratificar la población. Y si pensamos en México, que es de 85 a 95% de la población es mestiza en la clasificación, alguna clasificación, o vamos a decir que es 70-80%, no hay distinción más que esa en las clasificaciones oficiales, excepto que en la concepción popular, lo que la gente tiene en la cabeza, tiene una paleta de colores muchas veces. Y bueno, hay las palabras populares de quién es güero, moreno claro, moreno oscuro, y esos son importantes para algunas cosas, como darle importancia a una persona, más o menos. Y esto ha sido bastante tabú por las narrativas de mestizaje que son muy enraizadas en los países en América Latina, especialmente en México. Y México sigue todavía en muchos casos. Claro que estos colores no se replican exactamente como son en la paleta, porque cada proyector es un poco diferente. Y aquí
lo que podemos ver, puedes enfocar en el caso de México, pero en todos estos países, la cuestión del color de la persona corta, o digo, es un estratificador en términos de escolaridad, años de escolaridad, donde la gente más oscura, los que serían del color 7 o más en la paleta, o 6 y más en la paleta, son los que tienen menos escolaridad. Ahora, eso podemos ver cuando vemos ingreso, renta, ingreso o ocupación, o otras categorías de certificación. Salud, por ejemplo, salud, autodeclaración de salud que también tenemos en Perla. Y también cuando se hizo un análisis multivariado, mismo controlando origen de los padres, ocupación de los padres, y controlando región y edad, y todo lo que te puedes imaginar, todavía el peso de color es muy importante. Y también el peso de quien se identifica como indígena, sea como se identifica, de autodeclaración o el idioma que hablan. Entonces voy a terminar ahí. Estos son, estamos empezando a salir con trabajos, o publicar trabajos. Un trabajo que tiene un capítulo sobre México, sale en el libro Pigmentocracias, Etnicidad, Raza y Color en América Latina, que va a salir en octubre de este año. Gracias. Gracias, doctor Telles. Agradecemos, fue un honor y una riqueza de los 4 temas haber tenido nuestros 4 conferencistas magistrales. Estos temas obviamente se tratarán con más profundidad durante estos 3 días de trabajo. Me dicen los organizadores que ya no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero seguramente en estos 3 días de trabajo ustedes tendrán oportunidad también de platicar con ellos. Muchísimas gracias, es un honor tenerlos aquí. Y les quiero decir que el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, quien está muy atento a todos estos temas, va a enriquecer muchísimo más esta parte, porque la idea de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría y del CONAPO es que estos temas también tengan la relevancia que implica en la segunda conferencia regional del año que viene en este país. Así que agradeceremos también muchísimo sus aportaciones a los 4. Muchísimas gracias. Carla, ¿tenemos un receso? ¿No? Ajá. Hay café, hay al edificio R. Al edificio R para comenzar las sesiones. Los invitamos entonces a las sesiones paralelas. Muchísimas gracias. ¿No? Muchas gracias. Al contrario. Es algo de Roberto Wong. No, ¿de quién? Roberto Wong. ¿Me preguntó algo? No, que no te conocía. ¿No? Patricia Chemor del CONAPO. Y me interesa mucho porque me pleito mucho desde que yo llegué. Es la salud sexual reproductiva en los jóvenes y no sé qué, no sé qué. Y estos 4 temas. Acabo de ir a Nueva York en abril y me llevé del envejecimiento. Pues al doctor